Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. De Miera, momentáneamente aquí frente a su pantalla Juan Ramón Jiménez, y pues vamos a iniciar este tema coyuntural que está afectando el día de hoy a los mercados internacionales, a la sociedad en general, el tema de Grecia. Grecia, para abrir un pequeñísimo paréntesis, es la cuna de la democracia. Platón, el gran filósofo, hablaba en sus diálogos de la República y sus leyes. Ese diálogo tan importante que deberían de observar nuestros políticos porque habla de la verdadera democracia. Habla que cuando en el gobierno están, valga la redundancia, gobernando los peores, pues Platón le llamaba la caquistocracia, el gobierno de los peores. Entonces consideramos que hay una falta total de tacto político por nuestros gobernantes a entender esta nueva tragedia griega. Es decir, este domingo se va a plantear un referéndum y están criticando los gobiernos europeos la famosa troika. La troika es el Banco Central Europeo, que está localizado en la ciudad financiera de Frankfurt, en Alemania, la Comisión Económica Europea, que está localizada en la capital política de la Unión Europea, que es Bruselas, y el Fondo Monetario Internacional, que está localizado en la ciudad de Washington y que está dirigido por la francesa Christine Lagarde. Esta troika no quiere que haya referéndum en el país de la democracia, en el origen de la palabra democracia. En Grecia quieren que no haya referéndum. Algo muy importante para nosotros los mexicanos, que no hemos integrado ese método de hacer democracia que son los referéndums. Los referéndums, los plebiscitos y la revocación de mandato. Entonces Platón es uno de los filósofos que nos habla sobre estos temas actuales. Vean ustedes la actualidad que tiene la democracia griega, el referéndum y todo lo que sucede alrededor de esta país helénico, Grecia. Pero vamos a los puntos medulares de lo que se va a plantear en el referéndum en este próximo domingo. Es si acepta el pueblo griego esta propuesta de la troika de empezar a privatizar los fondos de pensiones, privatizar lo que haya que privatizar y sobre todo medidas de austeridad. El gobierno actual de Grecia, Syriza, que es un gobierno de izquierda, cuando llegó al poder planteó precisamente lo contrario, crecer a tasas del 7% en el gasto público, este gasto dedicado precisamente al Estado benefactor, al Estado de bienestar, y no al Estado que quieren imponerla esta troika europea y norteamericana, de que Grecia se doblegue frente a los dictados del Fondo Monetario Internacional. El hecho es que el día de hoy, 1 de julio, Grecia ya entró en moratoria. Quiere decir que no pudo pagar su deuda, de esta enorme, gigantesca deuda de cerca de 300,000 millones de euros, que a valor de mercado está un euro en venta, está aproximadamente 18 por 1, calcúlenle ustedes lo que valdría esta gigantesca deuda, pero es una deuda que viene arrastrando. Ya con esto serían, en caso de que así sucediera, y esperemos que así suceda, una tercera reestructuración de la deuda pública de Grecia. Entonces, México ha tenido muchas reestructuraciones de su deuda, no está ajeno a estos procesos de reestructuración. Implica que la reestructuración de una deuda tan importante, en el caso de Grecia, implica bajar las tasas de interés y sobre todo hacer quitas de interés, quitas de capital.
¿Por qué? Porque las deudas están matando no solamente a Grecia, al resto del mundo. Ellos están planteando ahorita que si se llegan a salir del euro, el euro es una zona manejada por aproximadamente 15 monedas basadas en el euro y prácticamente como base de operación Alemania, que si se llegan a salir del euro, a Grecia no le afectaría mucho en este momento. ¿Por qué? Porque se devaluaría si es que llegasen a tomar su moneda histórica, el dracma, se devaluaría y haría más accesible las exportaciones y que la gente que llegase a venir a Grecia pues estuviera mucho más barato los servicios y el comercio. Pero el hecho es que podríamos pensar que esa es utopía. La realidad es que si se llegase a salir la Grecia de la eurozona, prácticamente esto vendría a ser como una cascada de naipes que se están cayendo, porque inmediatamente, se los aseguro, inmediatamente el segundo afectado va a ser Italia. Italia también tiene una deuda enorme y va a ser afectado por la cuestión mediterránea. E inmediatamente España. Probablemente los reyes de España andan por acá buscando una posible apoyo de México al caso español, porque aparentemente los mexicanos estamos viendo que España está mejor que México y no es cierto. Lo que estamos viendo precisamente es al revés. México está más fuerte que España y eso ha sido siempre, desde la colonia hasta las fechas actuales, México es más fuerte que España. A pesar que los números nos puedan decir lo contrario, España tiene cerca de un 30-40% de desempleo. Grecia lo tiene igual, Grecia andará entre un 20 y 30% de desempleo. Aquí el desempleo no lo medimos bien, es un maquillaje de cifras porque nos dice prácticamente que tenemos un desempleo del 4%. Entonces las gentes que ven a nivel internacional, que ven los fundamentos de la economía mexicana van a decir, no, México está muy bien, tiene un 4% de desempleo, mientras Estados Unidos tiene un 10% de desempleo. Entonces, lo que pasa es que no medimos bien, no sabemos medir o bien maquillamos las cifras. El hecho es que la situación de Grecia se puede impactar rápidamente hacia Italia, se puede pasar a España, a Portugal, a Irlanda y puede contagiar a otros países. Por eso la libra esterlina o Inglaterra está pensando hacer un referéndum este fin de año para saber si continúan. No solamente, nunca ha estado la libra esterlina indexada con el euro, son dos mercados totalmente diferentes, pero Inglaterra está planteando un referéndum para fin de año para saber si permanece en la Unión Europea o se retira totalmente de la Unión Europea. Pero Inglaterra también, recordemos que hicimos un programa sobre esto, Inglaterra tiene problemas graves. Escocia ya prácticamente quedó empatado ese referéndum que hizo Escocia y Escocia está buscando una posible unión con Dinamarca, con Suecia, con Finlandia, con Noruega y hasta con Islandia para hacer una posible y futura Liga Vikinga de Naciones. Entonces lo que estamos viendo en el caso de Grecia es que el impacto de la salida de Grecia va a afectar duramente a la Unión Europea. Y ahí estamos viendo en pantalla. Estamos viendo en pantalla que Grecia está jugando muy bien la geopolítica. Es decir, está buscando de que si se sale de la zona europea, pues inmediatamente va a pedir los apoyos de China y de Rusia. Imagínense ustedes lo que es verdaderamente la geopolítica bien manejada por el caso de los líderes de Syriza, que han sabido ser maduros, que han sabido ser conscientes y que han sabido ser democráticos. Es decir, los recursos monetarios no solamente vienen de Alemania o de Francia, sino vienen prácticamente de toda parte del mundo y en este momento que China tiene unos gigantescos excedentes de recursos monetarios, es probable que China quiera participar en la geopolítica local de Europa. Y ahí es el peligro para los europeos que van a decir, bueno, Rusia o China se van a meter prácticamente en la geopolítica europea. Pues que la geopolítica europea no se ha metido en la geopolítica rusa, claro. O sea, con este caso de Ucrania, prácticamente se ha visto que la Unión Europea ha querido
pues prácticamente penetrar hacia el interior de Rusia y pues es claro que ahora Rusia pues piensa involucrarse en el caso de Grecia. Pero esas son especulaciones que pudiéramos lanzar, especulaciones que están en todas las redes, prácticamente los medios impresos hablan poco de estos temas, y mucho menos los mexicanos. Los mexicanos parece que Grecia está allá en el fin del mundo y todos los mercados financieros están interconectados. El caso es que ahorita el peso mexicano está rebasando la barrera de los 16 pesos por $1 y nos está afectando. Claro que nos está afectando y nos va a afectar más si en estos espacios les platicamos que hay una gran comunidad griega en la agricultura de Sinaloa y que pues prácticamente también se va a ver inmediatamente afectada por esto que está sucediendo, si no es que ya está siendo afectada. Pero el hecho es que estos impactos geopolíticos pueden desbalancear el poder de la Unión Europea, a tal grado que grandes analistas están pensando que pudiera desaparecer hasta el euro como moneda si esto no llegase a ser bien manejado, que estamos viendo que la Troika quiere solamente sus intereses monetarios, quiere aplastar al gobierno griego que ha sido elegido democráticamente, y bueno, ahí estamos viendo en pantalla, sobre todo vean ustedes en su lado derecho lo que les está diciendo Grecia al resto de la Unión Europea, ¿no? Entonces, y pues los 300 famosos de las películas de Hollywood, pues ahí están también defendiendo duramente el nacionalismo helénico. Pero pues amigos, el tiempo corre rápidamente, esperemos que Celeste nos acompañe en esta segunda parte. Sabemos que el tráfico en la Ciudad de México siempre ha sido muy pesado y sobre todo en estos días, pero aquí estamos con Ramón Jiménez en pantalla con ustedes en su programa Voces del Periodista del Club de Periodistas de México. Vamos a primero un corte y continuamos. Pues ya se...
Continuamos en estas ondas hercianas de Anunciación TV, en este subprograma Voces del Periodista, este programa que conduce excelentemente Celeste Sainz de Miera, pero aquí momentáneamente con ustedes Juan Ramón Jiménez. Y estamos platicando del caso clásico de Grecia. Clásico en todos los sentidos, filosóficos, Platón, Aristóteles, etc. Yo recuerdo una anécdota, recuerdo hace un par de años, que aquí en la Ciudad de México se reunían unas amigas nuestras, la mayoría con maestrías y doctorados en el exterior, amigas ya de la tercera edad, en una casa que había sido derrumbada por los sismos del 85. Ellas estaban estudiando a Platón. Pero imagínense ustedes que el PRD, pues prácticamente las corrió de esa casa porque consideró que Platón era subversivo. Imagínense ustedes el Partido Revolucionario o de la Revolución Democrática prácticamente hablando de subversivo a Platón. Pues claro que Platón es subversivo si lo vemos como este tema de la República y sus leyes, que prácticamente se los recomendamos a ustedes porque es el gran avance que tenemos, sobre todo en las áreas filosóficas. Y pues Aristóteles no deja de ser parte de esta discusión de las ideas que todavía nosotros no hemos aprendido bien en la parte filosófica, democrática, histórica de lo que está sucediendo. Entonces el hecho es que lo que estamos visualizando es que en el caso de Grecia, la geopolítica nos impacta. Esta geopolítica es importante mencionarla, como decíamos. ¿Qué tal si se retira Grecia y que en este momento no reciba los financiamientos del Banco Central Europeo y que de alguna forma, que es otra lucha que hay entre las bancas centrales, entendamos también esto, el Banco de Pagos Internacionales, el famoso BIS, con B grande, BIS, está en Suiza, y el BIS ha sido desplazado por el Banco Central Europeo. Entonces, en una lucha de bancos centrales, el BIS, el Banco de Pagos Internacionales, va a retomar la hegemonía que tenía en el caso de Grecia. Y entonces ahí también es un problema entre bancas centrales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Pagos Internacionales y el Banco Central Europeo. Entonces ahí es una estrategia de una guerra posible, futura, de divisas fuertes, como es el franco suizo, el euro, basado prácticamente en el marco alemán, y una posibilidad de que existiera la moneda o que volviese a retomar su moneda nacionalista Grecia, el dracma. Pero, insistimos, son jugadas geopolíticas, financieras, bancarias, internacionales. La crisis de Grecia básicamente es un problema bancario. Los bancos no tienen fondos en estos momentos, acaban de implementar una especie de corralito argentino en donde las gentes solamente pueden retirar una X cantidad de los bancos, y esto está generando problemas, insistimos, serios. Grecia ha sido fuertemente devastada por las políticas neoliberales, y en este caso por esta troika europea que, insistimos, es la que está tratando de imponer fuertes restricciones al crecimiento de Grecia, que en el plan original de Syriza era crecer al 7%, con gasto social básicamente para defender los fondos de pensiones, el empleo y la industria griega. Comentábamos a ustedes que otro de los ángulos es la posible intervención de Rusia o de China para desplazar o ese vacío que va a dejar la Unión Europea o que pudiera dejar la Unión Europea, entrase Rusia o China. Es la forma de defenderse geopolíticamente Rusia, que está siendo afectada, insistíamos, por el caso de Ucrania. Pero hay otro ángulo que queremos mencionarles a ustedes, el caso de Turquía. Turquía siempre ha sido el enemigo tradicional de Grecia, y Turquía puede, en este momento que va a sentir que Grecia está débil, lanzarse de nuevo sobre la guerra en Chipre,
Chipre ha estado siempre dividido en dos naciones, ocupado, podríamos llamar, por Grecia y por Turquía, y ahí pudiera empezar un problema grave, sobre todo Turquía, que trae de nuevo poderes imperiales, quiere meterse en Medio Oriente, quiere meterse en Irán, probablemente se quiera meter en Grecia, y ahí pueden desatarse los idus helénicos, o sea, ahí los dioses del Olimpo pueden verdaderamente desatar sus corajes en una situación que esperemos el grupo que controla la Unión Europea piense claramente que no es el momento de devastar a Grecia, porque si la devasta, insistimos, va a haber un contagio casi de inmediato con Italia, con España, con Portugal y con Irlanda, que tienen problemas graves de endeudamiento. La deuda griega está aproximadamente al 175% del Producto Interno Bruto. Si México aparentemente nos va a decir que hay una deuda pública de 80,000 millones de dólares, no, pero la deuda contingente nos lleva al 100% del Producto Interno Bruto. Pero amigos, vamos a un corte y continuamos hablando sobre estos temas de Grecia para ustedes que están escuchando este programa Voces del Periodista, que conduce excelsamente Celeste Sáenz de Miera. Pues
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en Voces del Periodista, en este portal maravilloso de anunciación que dirige la muy querida Tere García Ruiz. Queridos amigos, escuchar al doctor Juan Ramón Jiménez, Premio Nacional de Periodismo, un académico de primer nivel, economista, es fundamental en momentos decisivos en los que impacta el acontecer en cualquier región del mundo, impacta fuertemente en otros lares. En este contexto, el doctor nos habla, y yo le pediría ampliar, de geopolítica y de qué se pueden aprovechar los diferentes grupos de poder, algunos países también, y no aprovechar, sino a lo mejor ir en una dinámica diferente de la economía. ¿Qué cuesta cuando un pueblo quiere tener libertad económica? Esto lo estamos viviendo, lo estamos viendo, cómo se doblega un país, qué es lo que acontece y qué es lo que hay que tener de lectura. Para ello nos iremos a Europa con el doctor Juan Ramón Jiménez, también a Asia. ¿Qué papel está jugando Turquía? Esta Turquía de Erdogan, que hace papeles a veces sucios, como lo ha hecho en Siria y lo ha hecho en otros lugares y regiones del mundo, y en este caso, digamos, ¿qué pudiese pasar con Grecia y también con este grupo? También, ¿qué puede hacer Rusia? ¿Qué puede hacer China? ¿Qué es lo que ves tú en perspectiva, doctor Juan Ramón Jiménez, para después también ver un análisis de cómo puede impactar o está impactando en América Latina, el doctor también Juan Ramón Jiménez, pero específicamente también en México, la lectura política del entrañable maestro Rodolfo Sánchez Mena? Es lo que tendremos. Doctor Juan Ramón Jiménez, ¿cómo impactará y cómo está este juego geopolítico con lo que está viviendo Grecia? Mira, estamos comentando en los cortes anteriores la importancia del juego geopolítico que puede desatarse. De hecho, ya se desató con este movimiento de Grecia. Creemos que Rusia y China pueden llenar rápidamente el vacío que va a dejar o que pudiera dejar la Unión Europea. No lo ha dejado, pero el referéndum del domingo va a ser excesivamente importante para definir esta geopolítica. El otro jugador ahí que está escondido siempre ha sido el enemigo tradicional de Grecia, Turquía. Entonces, recordemos la famosa Helena de Troya, ¿no? Para no irnos tan lejos en la historia. El hecho es que lo que estamos viendo es una gran jugada internacional en donde si se mantiene el euro, se mantiene la Unión Europea. Si no se mantiene el euro, se va a desbastar la Unión Europea, se puede quedar reducida a una serie de países porque los que quieren adoptar el euro están viendo lo que está sucediendo en Grecia y no van a querer tener esas políticas de austeridad que les quieren imponer. Y el otro caso que poco se ha tocado en México es la gran comunidad griega que hay en el país, sobre todo en Sinaloa, en la producción de tomate y la exportación que está teniendo esta enorme comunidad griega de Sinaloa hacia Europa. Europa tenía una producción de tomate muy fuerte en Yugoslavia y ahora Sinaloa lo llenó. Entonces nos va a afectar de una forma u otra los cargueros, la gran flota carguera griega está también ahorita en una etapa de inanición. Entonces veamos que hay muchas jugadas, Celeste, en las cuales sí México tiene que empezar a vislumbrar, sobre todo en base que cuando estamos viendo que le quieren aplicar unas medidas de austeridad enormes a Grecia, y este sexenio se ha dedicado a endeudarse enormemente, entonces la deuda de México va a ser inmanejable si no visualizamos bien lo que pueda suceder en Grecia. En este contexto que comentas, doctor Juan Ramón Jiménez, yo le pediría también al maestro Rodolfo Sánchez Mena su opinión. Y vamos a esto. Se habla de grandes tratados, incluso ahí está ya el tratado de Tiza, ese tratado del que casi nadie habla, un tratado oculto, pero que sin embargo se ve que se irán a aplicar de una manera más recalcitrantes las medidas neoliberales a nivel global. Obviamente con quienes hayan acatado más esto, bueno, están en mayores problemas. En este contexto y en esta especie de chantaje con los países, porque estamos hablando
de presión del Fondo Monetario Internacional, que no se nos olvide que son bancos privados, que no se nos olvide que son intereses muy particulares y de muy poca gente. No se está hablando de una Unión Europea, se juega con el lenguaje de una manera increíble, y eso ya lo sabemos, es parte de este lavado de cerebro del que, reitero, hay que leer el libro del Instituto Tavistock de Daniel Stulin. Hay que leer un artículo sensacional del doctor Juan Ramón Jiménez que viene en nuestro número de Voces del Periodista, para entender todo este juego y esta serie de engaños, estas maneras también de manipular a los países, de presionar a los países. Y yo le pregunto al maestro Rodolfo Sánchez Mena su lectura y también cómo esto puede impactar, y también independientemente de las carencias de los políticos nacionales, de sus debilidades, de sus circunstancias de grupos y de poderes que tienen entre estas tribus, digamos. Más allá de todo esto, también extra esta presión internacional, ¿cómo impacta, maestro? Bueno, acá lo importante es, como lo plantea el doctor Juan Ramón Jiménez, es decir, que ya no podemos ver los acontecimientos de carácter aislado, de tipo nacional, de economías como eran en el siglo XIX o hasta el siglo XX. Hoy estamos viendo fenómenos de carácter estrictamente global, y esto afecta pues, no nada más en términos como se plantea de seguridad nacional, estamos viendo que tiene un impacto a la seguridad global. Es decir, esto ya es un fenómeno de seguridad global. Quienes lo plantean desde otra perspectiva están viendo fenómenos de Guerra Fría que ya quedaron muy atrás. Vamos a puntualizar esto y veamos cómo en el caso de Grecia se trata de una estrategia pues de ocupación, es decir, de otra forma de guerra, en donde los mecanismos, a través de los mecanismos financieros, a través de la banca, de las bancas centrales, se fijan programas que permiten que la población se reduzcan sus salarios, se reduzcan sus posibilidades de pago de pensiones, que crezcan las economías y se extraigan los recursos estratégicos de los países en favor de las grandes corporaciones. Cuando esto no sucede, entonces se declaran a los países en rebeldía y empiezan las grandes presiones, y que se manifiestan a través de lo que hoy se conoce ya en forma muy avanzada como guerras híbridas. Es el caso que se está dando de diferentes maneras, y que el doctor lo ha tratado en otras ocasiones, de los golpes de Estado. Los golpes de Estado que ya no son golpes tradicionales a la manera clásica de que los militares tomaban el poder. Exacto. Ahora la toma del poder si ya no se da de esa manera. Los golpes son golpes blandos. Los golpes blandos son estrategias de desestabilización contra los gobiernos para imponerles condiciones a través de diferentes mecanismos que van desde medidas de terrorismo, medidas de desestabilización, de guerra irregular, como vemos en el caso del narcotráfico. El caso del narcotráfico es un instrumento mismo de desestabilización que se utiliza a nivel global para imponerle cierto tipo de condiciones a los países. Entonces, en América Latina, por ejemplo, vemos con toda claridad cómo se instrumentan golpes blandos contra los gobernantes. El caso, ya lo hemos comentado, de Brasil, el caso de Venezuela, el caso de Ecuador, el mismo caso de México, con diferentes variantes. Es decir, los mecanismos que se emplean son para imponer condiciones. Y bueno, pues entonces en esto, es decir, los medios globales, la multimedia, es un campo de guerra, se convierte en un campo de guerra, en la guerra irregular. ¿Por qué? Porque lo que se trata es ganar la percepción de la gente a favor de estos intereses.
y entonces, pues de esa manera influyen. Por ejemplo, en el caso del referéndum en Inglaterra, en Escocia, ganaron el referéndum influyendo sobre la población en el manejo de los medios, ¿sí? Tratando de torcer que iba a hacer afectar a la población si votaba a favor del referéndum. Es lo que se está tratando de hacer ahorita en Grecia, una campaña muy fuerte para que la población vote en contra del referéndum. ¿Qué pasa, queridos amigos? ¿Qué pasa si nosotros nos adueñamos de la escena? ¿Cómo? Con el pensamiento, con la deducción real, no con lo que los multimedia inoculen en nosotros. ¿Qué tanto tienen calculado el lavado del cerebro? ¿Qué tanto tienen calculado el que cuentan o no con la manipulación de nosotros? En este caso de estas guerras híbridas en las cuales, y como lo hemos comentado, los medios de comunicación son un arma no convencional y cada vez esto está más evidente, hay que repetirlo, hay que saberlo y es por eso importante el que leamos, el que escuchemos y el que veamos de una manera plural. Este es el ejemplo de Siria. Siria se resistió absolutamente a todo ello. Siria sin deuda externa, cero deuda externa tenía. Se acercó el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial en diversas ocasiones y por diversas causas a tratar de manipular la economía en Siria. Siria ha resistido de una manera admirable y su pueblo, ¿por qué? Pues precisamente porque tienen una educación muy fortalecida, la educación pública es prioridad en Siria y eso es lo que ha hecho que este pueblo maravilloso resista tanto como otros pueblos no han resistido estos golpes mediáticos, estos golpes al pensamiento, esta desinformación que se da. Y doctor Juan Ramón Jiménez, nos vamos a ir a un corte, pero ¿de qué manera se puede? Obviamente con los medios, obviamente con el terrorismo, uno vestido con una religión, otros con el narcotráfico, o sea, diferentes maneras de introducir el terrorismo. ¿De qué manera crees y cómo se da el chantaje? Porque esto es un chantaje a los países que no se quieren plegar a esto, precisamente porque está de por medio la calidad de vida de esos ciudadanos. Pues yo creo que tenemos que pasar al otro nivel. Esto no es chantaje, esto es extorsión financiera de los bancos internacionales, sobre todo los bancos centrales. Pero yo creo que vamos a un corte, ¿no? Imagínense nada más el doctor de una palabra más precisa, extorsión de los bancos centrales. Con esto vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en ABC Radio, en este portal de anunciación, agradeciéndole a mis queridos compañeros aquí en el estudio precisamente por todo su apoyo. Estamos con el doctor Juan Ramón Jiménez y estamos con el maestro Rodolfo Sánchez Mena y nos quedamos en el tintero con esta pregunta. ¿Qué pasa? ¿De qué forma? Pues ya me corrigió el doctor Juan Ramón Jiménez, más que un chantaje, esto ya es una extorsión de estos bancos que antes eran bancos independientes, bancos privados, pero ahora son grandes consorcios y que están en bancos que tienen una fachada impecable, ¿no? De hombres de negocio, pero nos damos cuenta qué es lo que está pasando con los seres humanos, cómo y de qué manera presionan a los países precisamente para obligarlos a que la gente que está en situaciones precarias pues lo siga y esté aún peor porque se abandonen las políticas sociales. Entonces es importantísimo subrayar esto y decirnos, doctor, ¿de qué manera, por ejemplo, estos banksters, como decía el doctor Juan, el maestro Rodolfo Sánchez Mena en el corte, efectivamente así se les conoce? ¿De qué forma impacta? Porque finalmente es lo que estamos viviendo en invasión de países, en esta manera de exprimir la calidad de vida de los ciudadanos del mundo o de buena parte del mundo. Los grandes bancos centrales, sobre todo, sí serían banksters, pero serían macrobanksters, porque son los verdaderos dueños de la parte financiera, bancaria y financiera. Yo lo que veo es una lucha de poder ahorita, que el Banco de Pagos Internacionales, que está en Basilea, Suiza, perdió gran parte de su nivel de control de decisión cuando se hizo cargo el Banco Central Europeo, que está en Frankfurt, Alemania. Entonces ahí esta oportunidad que tiene el Banco de Pagos Internacionales, el BIS, en inglés, sus siglas en inglés, B grande y S, de volver a retomar su poder. Pero ahora el Banco Central de Inglaterra, el Bank of England, pues no está fuera de la jugada, porque también va a decir, bueno, pues ahorita están en debilidad Alemania y Francia, que son la dupla que mueve el Banco Central Europeo, entonces puedo entrar yo también en la jugada. Entonces yo lo que estoy viendo es que para los analistas como Rodolfo, para mí y tú sobre todo, que le das mucho seguimiento a esos temas, está interesantísimo el panorama, los escenarios. Maestro Rodolfo Sánchez Mena. Bueno, a mí me gustaría mucho comentar cómo México en los años 80, con el gobierno de López Portillo, nos vimos en la orilla de declararnos en impago, como lo está haciendo ahora Grecia. Y desafortunadamente para esa circunstancia no se dio el apoyo de los demás países latinoamericanos. Si nosotros hubiéramos tomado esa decisión, vean las consecuencias que trajo. Si la oportunidad de declararnos en impago nos iba a llevar a un embargo. Te embargan todos tus bienes, todos tus capitales y te obliga a tomar una serie de medidas emergentes, que es lo que va a tener que hacer Grecia, buscar otro tipo de aliados, que es lo que está planteando el doctor. Pero en el caso nuestro, en esta circunstancia, al no declararnos en impago, nos vimos sometidos a lo que no queríamos hacer, al banco, a los créditos del Banco Internacional, al BID y al Banco Mundial, y la economía, que era una economía nacional, que generaba empleos, que generaba producción, que generaba bienestar para el país, se desmanteló por completo, se privatizó todo. Y la privatización, ¿qué nos trajo en consecuencia? Si la privatización trajo a los hombres más ricos que hoy tenemos en el país, y esto a nivel global, que era la finalidad de toda esta estrategia con el neoliberalismo, estamos llegando a un momento de crisis del neoliberalismo que se está expresando también con impagos de la deuda, que es muy posible que España, que Italia entren en un proceso de impago. Y siendo nosotros, como se está declarando que México es el principal socio de España, vamos a entrar también en una serie de circunstancias de grandes oleadas por esta vinculación, porque nosotros estamos de alguna manera también conectados fuertemente
con inversiones de bancos, con infraestructura, con operaciones, con transferencias de capital hacia España. Entonces esto, más sumado a la crisis política indudable en la que ha entrado la monarquía española por problemas también de corrupción, entonces estamos ante un escenario muy interesante, prometedor de cambios, porque como estamos aquí, el diagnóstico es que el neoliberalismo está entrando en una fase de crisis por sus consecuencias y se está viendo nuevas perspectivas de cómo salir para resolver problemas tan serios que son el no crecimiento, como es la participación de la mayoría en la producción y en el desarrollo. Y lo que significa eso, verdaderamente, sí, cambios de fondo para que la población se beneficie. Eso es lo que estamos viendo como un escenario prospectivo inmediato de corto plazo, porque la situación en términos globales no está ya resistiendo a los embates del neoliberalismo y de las bancas centrales y de las estructuras financieras. En este contexto, doctor, aquellos seres humanos, digamos, que no vemos tan a profundidad como ustedes, o que a lo mejor no tenemos los elementos académicos suficientes para entender esto, y que nos quedamos en lo fundamental, que es el ser humano, en el sufrimiento de tanta gente, en las repercusiones de estos grandísimos intereses de muy pocos, por cuestiones que van mucho más allá de lo natural, ¿no? De lo que es obviamente tener comercio, tener un buen negocio. Esto supera en mucho, son ambiciones perversas. Pero en este caso, ¿qué posibilidad, de acuerdo a lo que dice el doctor, el maestro Rodolfo Sánchez Mena, y sobre todo a la población en donde estamos? Se habla de los bancos, se habla de que hay que invertir, de que ya estamos amarradísimos con España. Por cierto, la coincidencia o no coincidencia, ¿verdad? Aquí no hay coincidencias, la visita precisamente del rey de España y inmersos precisamente los países en gran corrupción, que tanto conviene también que quienes están al frente de los países sean parte del juego, obviamente que sean personas que sean pues fácilmente señaladas o ubicadas en cuestiones de corrupción, pues precisamente porque esto permite hacer más manipulable a estos personajes. ¿Qué tanto es esto y dónde estamos los ciudadanos y qué posibilidad ves tanto en este escenario tremendo, digamos, estos grandes intereses de algunos perversos? Porque, digamos, yo no creo que nadie pueda priorizar nada por encima del ser humano. Y posteriormente, o sea, que puede aterrizar para todos, para la población en general. Pues mire, yo te diría, como regresando a las raíces griegas, como Sócrates, solo sé que no sé nada. O sea, lo que estamos visualizando son guerras rapidísimas ahorita en estos tiempos de globalización que tenemos que darle seguimiento. Por ejemplo, los griegos son expertos en el manejo de Delfos, el método Delfos. O sea, moverse por la izquierda y moverse por la derecha al mismo tiempo y no sabes por dónde va la jugada. Desde los tiempos ancestrales ellos siempre tenían el oráculo de Delfos. Entonces ahora lo que estamos viendo, lo que decía Rodolfo, España, pues el día de hoy España entra en una ley mordaza para los medios. O sea, ahorita no vas a poder moverte en el internet, sino vas a tener ya a la Procuraduría de España siguiéndote. Hay grandes manifestaciones en España. Esto es el síntoma de Grecia, ahorita rápidamente. O sea, por eso el rey de España viene acá a México, viene con su consorte Leticia, que había sido muy seguida aquí en los medios con Maná, no sé si se acuerdan, pero el hecho es que están tratando de jugar la geopolítica ellos también, y nosotros tenemos que aprender a jugar esa geopolítica porque tenemos un arma que, insisto, un arma griega en el país. Estos agricultores poderosos de Sinaloa que mueven un mercado considerado el Rolls Royce de los mercados agrícolas, que es la pasta de tomate. Entonces, hasta en eso nos tenemos que hacer especialistas, porque son jugadas de ingresos a México, Celeste. Y en dado caso, estos personajes que los vemos
pues como un intermedio, ¿no? Al menos antes se pensaba que un rey o que los presidentes eran el poder en un país. Nos damos cuenta que no, son utilizados de alguna u otra manera. En este contexto, maestro querido, y también Rodolfo Sánchez Mena, en las circunstancias difíciles que vive México, que vive el país, ¿qué tanto son estos ingredientes tan peligrosos? Y qué tanto también debemos de estar alerta y corresponsabilizarnos siempre los ciudadanos, porque finalmente parece que estuviésemos solamente de espectadores. No, yo creo que definitivamente en México la población tiene una alta participación y bajo esta nueva perspectiva estamos viendo cómo en diferentes regiones del país y atendiendo la manera en que está impactando en sus regiones específicas, están respondiendo a lo global. Es decir, en la cuenca del Pacífico mexicano, como lo hemos estado viendo en Michoacán, en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, están respondiendo de una manera, pero de manera que de conjunto, en términos de la nación mexicana, tenemos que definir esa perspectiva. Eso es una gran tarea que tenemos hoy en el siglo XXI. Cómo definir y redefinir la perspectiva de nuestra nación ante una serie de acechanzas que tenemos. Pero yo sí veo a la población, tanto en el noreste del país como en el sureste mexicano, con propósitos renovados de dar cómo encontrar nuevas fórmulas de solución, a la vista de que muchas de las propuestas que teníamos ya están completamente agotadas. Y entonces vemos en América Latina, en otras partes del mundo, en la cuenca del Pacífico sobre todo, que es donde están creciendo los nuevos mercados, pues entonces ahí es donde tenemos que participar, pero tenemos que participar con un ojo crítico, porque como planteaba Celeste, entrar con los instrumentos que plantea que está llevando a cabo el imperio con mayúscula, pues lo único que nos va a llevar pues es a ahorcar nuestras perspectivas. Exacto. Tenemos que buscar las nuestras como nación. Exactamente. En este caso, si vemos que una receta sale mal, no podemos hacer el mismo guiso mejor si tenemos exactamente los mismos elementos. ¿Qué elementos hace falta? ¿Qué elementos son urgentes aplicar en nuestro país, doctor? Mira, yo creo que el tema global tiene que ser analizado localmente. Es decir, cómo está el impacto local y cómo ese impacto, el impacto global y cómo eso nos está afectando a nosotros. Ahorita el dólar se disparó a 16, arriba de 16. Entonces ya esto nos está afectando directamente. Eso de que no estamos siendo localizables, ahí estamos, bien clarito. Segundo, el tema tiene que ser analizado de muchos ángulos. Hay una guerra de divisas ya, ahorita ya se desató, hay una guerra de deuda pública, hay una guerra de control de medios, el caso de España, la ley Mordaza, hay una guerra hasta, podríamos llamar informal, como decía Rodolfo, que se va a mover. ¿De dónde se mueven los grandes movimientos de droga? A través de barcos, y la gran flota es griega. Entonces, ¿qué va a pasar con todo esto? O sea, ojo, porque los mexicanos tenemos que estar bien listos, sobre todo Celeste, que maneja toda esta problemática para la sociedad que nos ve, nos escucha. Creo que es muy importante no perder de vista todos los impactos que va a generar la crisis griega en la crisis global y en la crisis local de México. Eso sería una perspectiva. Bien, doctor querido, ¿con qué tarea nos dejan, con qué reflexión? Porque debemos de obtener obviamente el conocimiento, algo, pero ¿qué nosotros como individuos podemos y debemos hacer? Pues estar atentos a estos temas y sobre todo atentos a la información nueva, diferente que se está presentando, y verlo no en la perspectiva del siglo pasado, sino para adelante, porque si no nos perdemos en el laberinto de la historia. Bueno, pues algo importante, y precisamente para tampoco no perdernos en el laberinto de la historia, pero tampoco soslayar y dejar a un lado todas nuestras tradiciones, lo que somos como nación. Precisamente gracias, Silvia Insunza, siempre con nosotros, la bienvenida siempre aquí en la Torre de Papel,
Y bueno, pues está aquí un libro de Hermes Rafael, alguien importante también para el Club de Periodistas de México y que nos representa dignamente. Y bueno, hablando de los primeros mariachis en la Ciudad de México y desde la Torre de Papel, que nos dice Silvia Isunza de Vega, también pues, directiva del club. No, pues muchas gracias, Celeste. Pues lo mismo, como te comentaba, con Hermes Rafael, delegado en Jalisco. Nos había mandado ya desde hace tiempecito este libro y vamos ahorita a poner en la página, tenemos en la página web de la Torre de Papel ya incluidos los 100 mejores mariachis. Entonces ahí es para hacerles una invitación que le den clic al www.latorredepapel.com, ahí van a encontrar los 100 mejores mariachis y posteriormente vamos a poner un poquito de las acotaciones, de las anotaciones que hacen en este libro del apéndice Hermes Rafael, en la cual desde 1905 empezamos a llegar, la llegada a la Ciudad de México del mariachi de Justo Villa y hasta llegar hasta la época de 1927 y en la época actual. Entonces creo que es muy importante también darle una importancia al mariachi en México y decir, bueno, ahorita con todo lo que estamos oyendo, pero vamos a... Lo que nos fortalece, independientemente de todo, es nuestra historia, es nuestro bagaje, es nuestra cultura. Entonces, estemos alerta en ello. Qué bueno, puede usted venir a la Torre de Papel, aquí en Filomeno Mata 8, junto en el número 6, está específicamente la Torre de Papel. Podría usted hacer visitas guiadas aquí en el Centro Histórico y, por supuesto, en su casa, el Club de Periodistas de México, el Templo de la Libertad. Les agradecemos enormemente su confianza, su participación. Llámenos al 5512-8661 y recuerde que Voces del Periodista también está en radio todos los días de 5 a 6 de la tarde en las 7:60 de AM de Organización Editorial Mexicana, de manera diferida en el gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, así como en las frecuencias de La Pantera. Doctor Juan Ramón Jiménez, muchísimas gracias. No, al contrario. Maestro Rodolfo Buenas Sánchez tardes, Mena, muchísimas gracias. tardes, Silvia Isunza y a mis compañeros aquí en cabina. Gracias, Tere García Ruiz. Gracias a todos ustedes. Un beso tronadísimo. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Gracias. No quiso parecer la grilla.